Durante estos años en el Cabildo de Osma, pensando Domingo que esta vida sería la que le acompañaría a lo largo de los años, quizás debiendo asumir con pocos deseos algún día si fuera elegido obispo a lo más, se desenvolvían sus días. Pero las cosas cambiarán. Dios tenía otros planes y había preparado a Domingo durante las etapas previas hacia otros destinos. Ocurrió que estando en el Cabildo de Osma, en tareas litúrgicas de culto, de organización diocesana y de contemplación en oración con Dios, tuvo lugar un acontecimiento. Estamos en torno al año 1203. Domingo tiene unos 32-33 años. Como era habitual en épocas de cristiandad, donde existía una gran unidad de creencia, también en los aspectos políticos, la Corona de Castilla pide ayuda diplomática al Cabildo de Osma para interceder ante un posible matrimonio real. En el año 1203, el rey Alfonso VIII pide al ahora ya obispo de Osma, Diego de Acebes, una misión diplomática. El hijo de los reyes castellanos, el infante don Fernando, tiene 13 años, es el único heredero y hay que buscarle una esposa. En concreto se piensa en una noble, pues no hay opciones de princesa en esos momentos y circunstancias, que luego explicaremos, una noble de las llamadas marcas. Estas marcas son los lugares fronterizos de lo que hoy es Dinamarca, la marca danesa, la frontera danesa. Desde Alfonso VI, hace un siglo, España en sus diversos territorios se está abriendo a Europa y hay intereses e implicaciones de acuerdos familiares y casamientos. Ya no se trata solo de los territorios españoles más cercanos a los territorios franceses, como Aragón y Cataluña, sino también de Castilla. Por todo ello se entablan relaciones con Francia, con Inglaterra, pero también con las zonas de Germania y sus fronteras, cada vez más pujantes. Alfonso VIII tiene como suegra a Leonor de Aquitania, y el hijo de esta, Juan sin tierra, ha sido desheredado de sus tierras francesas. Es importante para Alfonso VIII tomar posiciones en Europa. Las anteriores circunstancias llevarán a un choque con Juan sin tierra, y por eso Alfonso VIII se acercó al rey francés Felipe Augusto, al cual dio su hija Blanca. Anteriormente, Felipe Augusto se había unido a la familia danesa, enemiga de la Casa de Inglaterra, su enemigo natural y perpetuo, siempre incursionando en el territorio desde hace siglos. Nos referimos a las incursiones vikingas. Todo esto obligará a reforzar lazos con Dinamarca, más cuando Inglaterra está dominando gran parte del territorio francés desde hace décadas. Por otro lado, ya había un casamiento precedente muy similar entre Canuto VI, que murió en el año 1202, rey de Dinamarca, y la sobrina de Alfonso VIII. En los actuales momentos que nos corresponden con Santo Domingo de Guzmán, el actual rey danés es Valdemaro II. Volvamos a la pregunta de la boda. ¿Casarle con quién al infante de Castilla, Fernando? Valdemaro II no se había casado, no tenía hijas. Tampoco por diferencias de edades era posible con alguna hija de Valdemaro I el Grande. Por otro lado, Canuto VI no tuvo hijos. No había por lo tanto princesas para casarle, pero era muy importante una alianza con Dinamarca. Había que fortalecer los lazos con Francia contra Inglaterra. Por todo ello hay que buscarle una novia de la nobleza alta. Valdemaro II tenía una hermana mayor, casada con el conde Sigfredo de Orlamunda, y tenían una hija. Esta parece que era la candidata. El rey de Castilla tiene así que mandar una delegación para hacer la proposición y el concierto, y confía en el obispo de Osma. Estos movimientos y traslados de obispos obligaban a llevar numerosos ayudantes, asistentes y protección con militares, caballos de repuesto, etc. Y las parroquias sencillas donde paraban significaba acabar con todas las provisiones y empobrecerlas.
Por esta razón el tercer concilio de Letrán pedía que no se llevaran más de 30 caballos, ya que estas delegaciones iban con todos los enseres para las muchas paradas, incluso mobiliario ligero, libros, etc. Sabemos por los datos de los que disponemos que el obispado de Osma solamente movía 4 caballos para una tarea del obispo o el prior, o bien 10 caballos si además iba un arcediano, cual era el diácono mayor de una catedral, y un canónigo. Podemos suponer que al ser esta una misión regia, se debió de llegar al límite de 30 caballos, porque tendría que llevar consigo soldados de escolta, intérpretes de las lenguas de los diversos países a atravesar, algún consejero de la nobleza, algún que otro mercader que conociera los caminos, las rutas y los posibles peligros de las diversas zonas y territorios, junto con personal de tareas varias o criados, y además el obispo don Diego de Acebes llevó un compañero, un amigo fiel, en este caso llevó a su prior, Domingo de Guzmán. El viaje duró 4 meses, en su ida y su vuelta, desde octubre del año 1203 a febrero de 1204. Posiblemente siguieron las calzadas romanas en lo que pudieron y hasta donde había, y luego caminos secundarios. La verdad es que sabemos poco de la ruta exacta del viaje, pero sabemos que pasaron por Toulouse, en el sur francés. Por diversas razones geográficas y de recorrido, lo más probable es que el viaje fuera el siguiente: desde Osma primero por Soria, desde allí a Zaragoza, moviéndose en vertical hasta Jaca, por el camino de Santiago europeo, posteriormente Somport, Olorón, y de aquí hacia el este, Morlas, Toulouse, sin pasar por el que era entonces enemigo de Castilla, el reino de Navarra. Tras cruzar los Pirineos vieron la cantidad de personas que seguían la herejía albigense o catarismo, así como también a otros herejes, seguidores de Pedro de Bruys y de Pedro Baldo, los llamados valdenses, o de Enrique de Lausana. Estas corrientes ideológicas llegaron a Occidente desde el siglo X y siglo XI por comerciantes, peregrinos y misioneros propios de estas herejías. Su origen es Oriente. También llegó al norte de Italia, donde se subdividió mucho y competían entre sí, por supuesto toda Francia, incluso Inglaterra, etc. Pero en el sur francés era un movimiento muy compacto y fuerte, con numerosos obispos cátaros, 4 en época de Domingo y 5 a los pocos años de la muerte de Domingo. En el año 1250 se podían contabilizar alrededor de 4.000 perfectos, lo que lleva a calcular en unos 300.000 o 400.000 los seguidores. Nunca superaron el 500.000 y no llegaron a superar al resto de población del lugar en ningún sitio. Pero sin duda era un problema y eran muchos, creándose tensiones sociales. Estos cátaros o albigenses vestían de negro, eran austeros en sus costumbres, debido a que renegaban del cuerpo y la materia. Por ello eran veganos y también dados a no tomar huevos o leche, es decir, veganolácteos. Por lo tanto, ni carne, ni huevos, ni leche. La carne para ellos era una cárcel, el propio cuerpo, y consideraban que era obra del demonio. Tampoco mantenían relaciones carnales, por lo menos los más iniciados, y se hacían llamar los perfectos, perfecti, es decir, los puros, o cataroi. Eran estos los llamados obispos cátaros. Aunque eran pobres, disponían en común de muchos medios materiales y logísticos para su mantenimiento y expansión. Debido a estos rasgos de austeridad, muchos pobladores europeos que vivían en duras condiciones económicas los admiraban. Tenían por ello gran crédito entre la población y veían en ellos mayores elementos de vida en pobreza que la que observaban en muchos cristianos, sobre todo en los altos prelados católicos. En estos siglos ni San Bernardo apenas pudo parar su expansión,
aunque en algunas reuniones entre católicos y herejes se pudo convencer a estos últimos, los herejes, de su error. Tampoco algunas acciones militares lograron demasiado. La verdad es que ni legados papales, ni cardenales, ni abades del Císter pudieron lograr mucho, más que frenarlo y oponerse a ello para que no se extendieran, al tiempo que se consolidaba la fe de los cristianos. A lo largo del trayecto por el sur de Francia del obispo Diego de Acebes y Santo Domingo, tenemos un famoso encuentro, posiblemente uno más de los varios que quizás se dieran, pero de este en concreto tenemos recogido el testimonio. Ese conocido encuentro de Domingo de Guzmán con un cátaro. Este hereje era hospedero o posadero en Toulouse. ¿Cómo se dieron cuenta Diego y Domingo de que aquel hospedero era cátaro? Quizás algún comentario que hiciera contra la Iglesia Católica, o los sacramentos, como era habitual, o quizás por algún desprecio a la cruz. El posadero se dio cuenta de que los hospedados eran sacerdotes católicos, y quizás el hospedero hizo algún comentario o alusión. El posadero era un convencido, posiblemente uno de los muchos diáconos cátaros que regentaban posadas a lo largo del territorio. Ante los que no conocían bien la doctrina que profesa la Iglesia y tenían ideas incorrectas o parciales, ideas heréticas, y por ello vivían en las tinieblas del error, seducidos por el padre de la mentira, el demonio, los biógrafos nos dicen que Domingo y Diego se sentían movidos de profunda compasión por aquella multitud de almas engañadas. La verdad es que no hay mayor compasión que sentirla no por los bienes materiales, sino por los bienes espirituales, como hicieron Domingo y Diego. Por esta razón, Domingo, a pesar del cansancio del camino y de la travesía que le esperaba al amanecer, se pasó la noche conversando con el hereje. Suponemos que hablaron Diego y Domingo le pediría al obispo Diego que descansara. Diego, sabedor de en qué manos dejaba la argumentación y el debate con el cátaro, podía marchar tranquilo a dormir, aunque posiblemente, y conociéndolo, tal y como sabemos de él por otros rasgos, parte de la noche la pasara rezando por su acompañante Domingo de Guzmán, que estaría debatiendo con el hospedero cátaro. Rezaría así para que Dios le asistiera y de esa forma arrancar de las fauces del diablo a aquel pobre hereje que vivía confundido. Muy posiblemente Domingo de Guzmán, siempre austero en el comer, también en la posada, mostraría una gran contención, apenas tomando algunos bocados. Aunque se le sirviera vino, prefería agua. Era muy sobrio y temperado. Todo esto llamaría la atención al posadero, porque veía en aquellos hombres, católicos, sacerdotes, una gran austeridad. Sin duda le llamaría la atención. Para él, en su comportamiento, le parecerían incluso obispos cátaros, los perfectos cátaros. La verdad es que sabemos que Domingo no era hombre de tabernas, todo lo contrario. Llamaba la atención su austeridad y frugalidad. Jordán de Sajonia nos refiere que Domingo hacía preguntas fervientes y fuertes, contundentes, al posadero. No es por lo tanto Domingo políticamente correcto o un acobardado, alguien que se queda callado, no, sino ardoroso e impetuoso en el debate de ideas, en la argumentación tajante e irrebatible. Domingo y Diego fueron entendiendo el catarismo con el pasar de los días, atravesando Francia, de sur a norte, y gran parte del territorio europeo. A los cátaros también se les llama albigenses por la ciudad de Albi, donde se hicieron muy fuertes. Son en definitiva a estos herejes los descendientes de los bogomilos de Oriente, de la zona de Bulgaria, pero con nombre propio aquí en Occidente, en la zona de Albi y en el resto de Francia. Se trata de una corriente de pensamiento dualista, su origen es oriental, con varios focos y posibles orígenes, persa, gnóstico de la Magna Grecia, etc. El gnosticismo era un pensamiento que ya existía en los primeros tiempos del cristianismo
lo encontramos en los siglos I y II y en adelante, pero el catarismo tiene un origen bogomilo, y sin poder llevarlo tan lejos, lo podemos situar en el siglo X en la zona de Bulgaria. Su origen histórico, al margen de leyendas sin fundamento, está en los paulicianos, es decir, un grupo gnóstico de Armenia del siglo VIII, luego deportados a la zona de Tracia, la zona de la costa de Croacia, los cuales rechazaban el Antiguo Testamento y solamente tomaban algunos elementos del Nuevo Testamento. Su idea central era una dicotomía entre el bien y el mal, el espíritu bueno y angelical y el cuerpo malo y demoníaco. Consideraban que había dos dioses o principios generadores, el bien y el mal, el Dios del Nuevo Testamento contra el Dios del Antiguo Testamento. Se trataba por lo tanto de una herejía terriblemente equivocada, y aquí la Iglesia se enfrentaba con un monstruo de 1000 cabezas, una terrible mezcla de heterodoxias, ideas sacrílegas contra Dios y contra la creación. Para los cátaros, los hombres son ángeles caídos atrapados en cuerpos materiales. El hombre, por lo tanto, debe liberarse del cuerpo para volver a ser un ángel. Los perfectos cátaros, los más puros de entre ellos, al abstenerse del cuerpo en su uso, tanto en la procreación como en la austeridad de vida, pensaban que de esta forma, al morir, se liberarían de él totalmente, volviendo a ser lo que eran, almas libres, almas puras. El resto deberán volver a encarnarse, otra grave herejía, para intentar despojarse del cuerpo en otra siguiente vida. Si el comportamiento moral no era el adecuado, podías incluso caer en el cuerpo de un animal e ir descendiendo hacia abajo en esa escala corporal cada vez más animal y más irracional. Los cátaros afirmaban ser los verdaderos sucesores de los apóstoles, como una rama oculta, y decían estar ligados a los gnósticos. La verdad es que su parentesco con los gnósticos del siglo II y III pues no es tal, pero ellos se presentaban con esta apariencia ante personas sencillas y con no mucha cultura, afirmando esta relación esotérica y escondida al resto del mundo. Ser cátaro era como entrar en una sociedad secreta y especial de elegidos. Para ellos Cristo no era el Redentor sino un simple maestro. Decían que no tuvo cuerpo material realmente y que no se encarnó, solamente lo aparentaba. Decían también que no murió en la cruz, sino que fue una simulación. Esta es la herejía del docetismo. Para los cátaros, por lo tanto, Jesucristo no había resucitado. Por todo ello, el catarismo no es cristiano, aunque pretendía pasarse por la verdadera Iglesia de Cristo. Pero los herejes se engañaban y tenían una muy buena propaganda. Muchos veían su vida desprendida a la austeridad y lo comparaban con el modo de vida de muchos eclesiásticos, y así por lo que veían, llamándoles la atención, pensaban que realmente era verdad lo que decían los cátaros. También las gentes que les escuchaban creían que el mal y el bien que sufrían y vivían era el resultado de esa lucha entre dioses, de la dualidad de dioses antagonistas, el Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento en pugna. Los cátaros rechazaban por todo ello el Antiguo Testamento y de esta forma negaban toda la historia de salvación. Por esta razón solamente acudían al Nuevo Testamento, el cual llevaban en una bolsa de cuero y generalmente solo el Evangelio de Mateo, el mismo Evangelio que sabemos que Domingo de Guzmán llevará siempre consigo para disputar en su terreno con los herejes. Los cátaros tenían una oración principal y casi única, el Padre Nuestro, el Pater Noster, y vivían en comunidad de bienes, con una jerarquía de obispos y diáconos, y luego los fieles. Su ritual o sacramento principal era el llamado consolamentum, una imposición de manos por un perfecto que daba la presencia espiritual de un ángel del cielo que guiaría el alma al morir. Se obtenía tras grandes penitencias y renuncias, pero se podía dar en el momento de la muerte y rezando un Pater Noster. De ahí que algunos seguidores del catarismo, en especial nobles de Francia, tuvieran siempre junto a sí a un perfecto,
a veces de manera desapercibida, por si les sobrevenía la muerte repentinamente, y les diera así ese viático hacia la salvación. Otros especialistas y estudiosos afirman que el consolamentum era algo así como un sacramento de imposición del Paráclito o un bautismo en el Espíritu. No podemos negar que era atrayente ver a estos hombres, a veces llamados los hombres buenos, y su vida de renuncias, su vida pobre y desprendida, escuchar sus predicaciones de citas del Nuevo Testamento y la vida de retiro de las prácticas sexuales, que a algunas mujeres las alejaba de los ultrajes de sus posibles maridos no deseados por matrimonios obligatorios. Además, hay otro aspecto de interés para entender la extensión de la herejía por tantas zonas de Europa. Nos referimos a que el catalanismo permitía a los señores feudales vivir como quisieran y dejar en manos de los perfectos y sus oraciones su propio cuidado del alma. Solamente tenían que esperar al momento de la muerte para pedir el consolamentum y salvarse. Hubieran hecho lo que hubieran hecho en vida. En cambio, en la Iglesia católica, en especial en estos siglos de la Reforma gregoriana, la Iglesia exigía a todos los fieles bautizados una vida acorde de cristianos, en justicia, paz, armonía conyugal, respeto al débil, etc. De ahí incluso los numerosos casos de negativas del Papa de anular matrimonios de nobles y reyes, porque veía que solo era por intereses políticos, lo que llevó en ocasiones a complejas situaciones, pero que mostraba cómo la Iglesia católica intentaba alejarse, no siempre era fácil, de concesiones favorables y de oportunismos políticos. Pero en cambio nada de esto pedían los cátaros a los señores feudales que les protegían. Los cátaros vivían alejados del mundo y lo mundano y no se mezclaban con él. Y lo mismo ocurría con muchos burgueses codiciosos que trampeaban en el comercio o que prestaban el dinero con altísimo interés de usura. Los cátaros nada decían de ello, ni predicaban contra esos excesos. A los cátaros les daba igual lo que se hiciera en el día a día, en la vida, la familia, los negocios, porque era una espiritualidad descarnada y al margen del mundo y lo que pasara en él. Así, con esta propaganda y con este fondo herético y de falsa doctrina que nada tenía que ver con Jesucristo y su mensaje, más bien todo lo contrario, en regiones de herejes la gran perdedora y la que recibía numerosos ataques era la Iglesia católica. Porque al final era la única que decía a las gentes que debían llevar una vida según Jesucristo, acorde con el bautismo recibido. Y porque además no todos los eclesiásticos eran unos vividores ni daban mal ejemplo, pero se ponía el acento en los malvados de entre ellos. Además, a las gentes les faltaban sacerdotes que les predicaran el verdadero evangelio de Cristo y que mostraran en su vida un ejemplo vivo de él. Volvamos de nuevo a la taberna donde tenemos a Santo Domingo discutiendo con el posadero, porque Domingo de Guzmán pasó toda la noche discutiendo con él. Como antes mencionamos, de manera ferviente y contundentemente, y como nos dice el mismo biógrafo Jordán de Sajonia, el hospedero, cuando amanecía, se dio a la luz. Es decir, Domingo de Guzmán fue desmontando sus argumentos e ideas heréticas, mostrándole la belleza de la encarnación de Dios en Jesucristo, con argumentos implacables, sin callarse o ceder, con cariño y muestras de amor al oponente, respetando la persona, pero no las ideas equivocadas, no con desprecio al que está equivocado, pero con contundencia y fuerza contra las ideas heréticas y erróneas. Domingo le había salvado del error. Y mientras el obispo Diego, juntamente con Domingo y su delegación, van recorriendo Europa, percibiendo la extensión de las diversas herejías, llegaron finalmente a Dinamarca. El palacio de Sonderborg
fue al principio muy probablemente una torre fortificada construida por Valdemaro el Grande en el 1158, sobre una isleta en el estrecho de Als, uno de los posibles lugares donde se trataría el tema de la boda. Y tratando la propuesta de casamiento, la familia de la muchacha dijo que sí. Pareció un buen concierto a la corona danesa. Se trataba así de un compromiso verbal ya de estar casados, y se daba por hecho. A la vuelta, en febrero de 1204, el rey de Castilla agradece las gestiones al obispo Diego y se prepara otro viaje en los siguientes meses para ya traer a la novia, pues para octubre del siguiente año de 1205 ya el infante tendrá 15 años. En el entretanto se harán algunos acuerdos políticos de importancia que marcarían a lo que se comprometen ambas familias, los hijos que habrá y qué heredará cada uno de ellos, entre otros aspectos. Era una boda de fuerte interés político como era la costumbre. Este segundo viaje tuvo lugar en su ida y en su vuelta entre octubre de 1205 y abril de 1206. Fue un viaje más largo que el anterior debido a los sucesos inesperados que tuvieron lugar. El cortejo fue más llamativo y grande que el primero, porque sería ya un cortejo real en el regreso. No obstante, en el entretanto murió la novia, o al menos eso fue lo que se difundió. Lo que parece que ocurrió es otra cosa, porque al parecer, en el entretanto de ambos viajes, circularon noticias falsas, tal vez de nobles pro-ingleses en la corte danesa, que dijeron que el hijo del rey castellano había quedado leproso, lo cual era ya una razón que permitía en este tiempo anular el casamiento. La verdad es que la situación se puso muy tensa. Además, en este tiempo se dio un caso cercano de una princesa danesa, Ingeburda, hermana de Valdemaro II, la cual pasó a la corte francesa tras la boda con Felipe Augusto de Francia, pero que fue despreciada y dejada de lado por el rey, que en lugar de ella prefería a su amante. Esta princesa danesa, vejada, despreciada y apalizada, enfureció a la corona danesa, y se comentó que algo similar ocurriría ahora con el futuro rey castellano. Todos estos acontecimientos ocurrían en el año 1205, y con esto se encontró la delegación española segunda al llegar de nuevo a Dinamarca. En estos momentos el gran centro cristiano de Escandinavia era Lund. Allí residía el obispo, el cual intercedió para resolver de la mejor forma el asunto, que no era sino que ella entrara en un convento. Estos aspectos del viaje y de las relaciones diplomáticas nos descubren otros aspectos diferentes de Domingo de Guzmán, como hombre también muy capaz para los asuntos sociales y políticos, los asuntos del mundo. Como curiosidad al margen nos preguntamos, ¿qué pasó con ese novio? Pues Fernando de Castilla, con 22 años, al volver de una campaña militar contra el castillo de Salvatierra en Ciudad Real, enfermó repentinamente y falleció en Madrid el 14 de octubre de 1211. Si volvemos a la situación de la delegación, la pregunta ahora sería ¿qué hacer ante ese no de la novia? Pues parece que se pidió el parecer del Papa y tal vez el obispo Diego quedó comisionado en llevar las cartas al pontífice para resolver el asunto y dar por anulada la promesa primera. La delegación de Diego y Domingo puso al corriente de la situación mientras tanto al rey castellano por correo. No regresaron, por lo tanto, a Castilla, sino que Diego y Domingo se encaminaron a Roma. Además, el obispo Diego quería ir a Roma en visita ad limina a informar al Papa de cómo iba la diócesis y también pedirle la dimisión como obispo. La razón es porque quería dedicarse a evangelizar a los paganos, a los que en carta el Papa denomina los cumanos, que en realidad son los pueblos de la frontera del norte de Europa, pueblos de las estepas de Eurasia. Parece que la decisión del obispo Diego de Acebes surgió durante el trayecto
y lo que vio en la región norte, la gran necesidad de evangelizar a aquellos pueblos. También Domingo de Guzmán parece que participó de estos deseos, pues él también quiso más tarde, o quizás ya desde ahora, evangelizar en aquellas zonas, la zona del Báltico, la zona de la actual Polonia, Rusia, también Escandinavia, hasta Hungría y Bulgaria o Rumanía. Territorios todos donde había incluso ataques feroces contra los misioneros cristianos y las ciudades limítrofes y sus pobladores. Era por lo tanto un apostolado de martirio. Domingo de Guzmán siempre deseó que su evangelización acabara en martirio como corona de su apostolado. Se trataba de la empresa evangelizadora de los territorios germanos hacia el este, realizando asentamientos de familias y construyendo pueblos y aldeas, erigiendo abadías cistercienses y premostratenses y junto a ello la protección y defensa, la acción de las órdenes militares, diversas órdenes de caballería. La más conocida posteriormente en esta zona serían los Caballeros Teutones, fundada en el año 1190. Pero los años de Domingo y Diego quien lleva la voz cantante son los daneses y el arzobispo de Lund, Andrés Sunesen, quien trató los asuntos del casamiento con los españoles. En esta gran empresa de evangelización empezaron también a evangelizar en Estonia y alrededores, y aquí tenemos órdenes militares como los Caballeros de Livonia, territorio actualmente de Estonia y Letonia, o los Caballeros Portaespadas de Riga, en Estonia. El empuje danés de expansión y evangelización es en estos años muy fuerte y a veces en unidad con el Imperio Germánico. Esto era conocido por Diego y Domingo, tal y como ellos tenían en España, con las cruzadas contra los musulmanes con la Reconquista. Pero ahora no se trataba de territorio cristiano, sino más allá adentrándose en territorio pagano y convirtiéndolo en cristiano. Las tareas de renovación de Osma quedan así en los deseos del obispo Diego en segundo plano ante esta empresa de evangelización en el norte de Europa. Además estaban buscando clérigos para evangelizar, monjes de todos los países vecinos. Hacían falta apóstoles sin miedo para un muy posible martirio.